Ya, maravilloso. Entonces, esto es lo que estaba definiendo. La salud mental, que, ¿cómo se entiende? Miren, qué interesante el concepto. Se entiende como un estado de bienestar. ¿Qué significa bienestar? Estar bien. Estar bien. Inclusive, yo podría estar viviendo una tormenta, pero podría estar bien dentro de esa tormenta si es que estoy generando, ¿no es cierto?, las distintas acciones para mantenerme en un estado de seguridad. ¿Mm? Entonces, el estado de bienestar, de estar bien, en otras palabras, eh, significa que el individuo es consciente de sus propias capacidades. Eso es tremendamente importante también. ¿Por qué? Porque en la medida que yo tengo conciencia de lo que soy capaz, entonces me permite movilizar mis recursos personales para superar los desafíos de la vida. Por eso es importante reforzar en las personas, y particularmente en los niños, de lo que son capaces, de las capacidades que tienen, de las fortalezas que tienen. Más que regañar y decirle a un niño, oh, tú no sirves para nada, tú no eres capaz de esto, todo lo haces mal, ahí lo único que estoy haciendo es restarle valor a ese ser. En cambio, si le digo, tú puedes, perdón, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Bien. Eh, tú eres capaz, tú tienes, fíjate lo que has sido capaz de lograr en otros momentos. ¿M? Tú tienes fortaleza, tú puedes aprender, entonces le estamos enseñando al niño, le estamos mostrando sus cualidades y habilidades que le van a servir para la vida. Los adultos también necesitamos tener conciencia de lo que somos capaces de hacer. Y generalmente yo le digo a una persona, ¿cómo sabe usted las fortalezas que tiene? A veces hay personas que me dicen, no, no sé, yo no sé si tenga fortaleza. Entonces siempre le digo, mire para atrás, observe su vida desde este minuto para atrás y ponga atención en todas las cosas que usted ha sido capaz de lograr, en todas las cosas que ha sido capaz de superar, en todas las situaciones donde usted se ha colocado metas y ha logrado esas metas. Más allá del esfuerzo, ¿no es cierto?, de la tenacidad, que en el fondo también son fortaleza, más allá del tiempo, ¿no es cierto?, que le tomó lograr lo que logró, habla de que usted es capaz. Y esas capacidades no se pierden, esas fortalezas no se agotan, siempre están en nosotros. Y particularmente en estos tiempos en que tenemos que movilizar estos recursos para adaptarnos y salir adelante, es cuando esas fortalezas, ¿no es cierto?, tienen que estar presentes. Estar en bienestar no es que todo esté tranquilo y, ¿no es cierto?, y todo sea paz y armonía. No, porque la vida tiene de armonía y tiene también de desarmonía, tiene de orden y de desorden, tiene de tensión y tiene de relajo. Son procesos que han existido siempre en este planeta y en nuestras sociedades también. ¿M? Entonces lo importante es que seamos conscientes de que somos capaces de hacer, de lograr, de proponernos. Y particularmente, fíjense lo que sigue en esta definición de la OMS, que puede afrontar las tensiones normales de la vida. Claro, como lo decía hace un rato atrás, la vida se mueve entre la tensión y el relajo. Nuestro corazón funciona así. Se contrae y se relaja, ¿verdad? Diástole, sístole, diástole, sístole. Así funciona la vida, es la pulsación del fenómeno de la vida. Entonces nosotros vamos a vivir tensiones. Hoy día por la pandemia y por los temas económicos, antes de la pandemia también entramos en un proceso de tensión producto, ¿no es cierto?, de los cambios sociales. Entonces, la vida en general transita en ese sentido, por lo tanto, nosotros podemos afrontar las tensiones normales de la vida. Pero aquí me detengo en otro concepto que es tremendamente importante. Afrontar. Afrontar no es lo mismo que enfrentar. Sin embargo, y estoy haciendo esa aclaración, porque en nuestro vocabulario, particularmente en nuestra sociedad, utilizamos mucho la palabra enfrentar. Hay que enfrentar la vida, hay que enfrentar a la familia, hay que enfrentar al otro, hay que enfrentar al que piensa distinto, hay que enfrentar. Vivimos enfrentando. ¿Qué es enfrentar? Enfrentar es el choque, es la oposición entre dos o más fuerzas. Es agotador, porque enfrentar implica lucha, tensión, agobio. Y la vida no hay que enfrentarla. La vida hay que afrontarla. ¿Y qué significa afrontar? Afrontar significa trabajar
desde todos mis recursos y particularmente, no sé, ¿ustedes me logran ver a mí? ¿Logran ver mi rostro? Sí, 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 bueno, sí, fíjense, yo me estoy tocando en este minuto a la frente. Este espacio de nuestro cuerpo, la frente, se llama zona frontal. Y en nuestro cerebro, la zona frontal comprende neuronas que son tremendamente importantes para particularmente resolver situaciones complejas. ¿Cuáles son esas neuronas o qué funciones tienen? La función de la atención, la función de ser capaz de escuchar, de comprender, de analizar, de reflexionar, de generar estrategias, de separar, de organizar, de crear, que es una capacidad ilimitada en el ser humano. Entonces, cuando yo afronto la vida, estoy diciendo, aquí estoy yo con todos mis recursos para hacerme cargo de lo que tengo que vivir y para crear soluciones, para crear nuevas formas que me permitan adaptarme, pero no para enfrentar, no para pelear. El enfrentamiento es el último recurso quizás para defenderme, ¿m? Que es el recurso más primitivo que tenemos los seres humanos. En todos nosotros habita un aspecto primitivo y surge, ¿no? Surge. De hecho, hoy día estaba escuchando en las noticias temprano que entre Rusia y Ucrania hay vientos de guerra, es decir, está apareciendo la parte más primitiva para defender, quizás, ¿no es cierto?, posiciones. Pero el afrontamiento nos lleva a un estado mucho más rico. Y así lo plantea, ¿no es cierto?, la definición de salud mental. Yo creo que nosotros no tenemos que enfrentar al virus, tenemos que afrontar esta situación de una forma inteligente, porque todos los seres humanos, además, tenemos inteligencia. Hay que trabajarla, por supuesto, para que esa siempre esté a la mano y no sean mis aspectos más viscerales los que controlen mi conducta, ¿no? Que ese es otro tema. Entonces, fíjense que dice, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera. Cuando habla de trabajar, eh, de forma productiva y fructífera, no solamente el trabajo formal, ese que yo hago en una organización, en una empresa, en algún lugar, no, el trabajo de la vida, el generar productos. Cuando yo amo, estoy generando un producto. Cuando yo acaricio, estoy generando un producto que me satisface. Pero cuando yo también trabajo formalmente, ocurre lo mismo. Es decir, los seres humanos, como muchas otras especies, trabajamos, ¿no? Trabajamos para vivir y nos generamos recursos, no solamente el recurso material, también el recurso afectivo. Eso es tremendamente importante. Y además, fíjense, y aquí toma el aspecto colectivo y comunitario, es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Eso es tremendamente importante. El individualismo no tiene que ver con nuestra especie, porque nosotros somos, por naturaleza, mamíferos. Necesitamos de la comunidad, necesitamos del colectivo, necesitamos de la socialización, nos necesitamos entre todos. ¿M? Entonces, el individualismo lo que hace es romper ese esquema natural y necesario para la vida de los seres humanos y nos enferma. Nos enferma. ¿Por qué? Porque me aíslo del otro, me aíslo de aquellos que también me pueden enseñar y aportar. Y los otros, por supuesto, también de mí, donde yo, de alguna manera, quizás también pueda generar un aporte. Todos podemos generar aporte. Entonces, esto es tremendamente importante. ¿Y por qué lo traje a colación? Porque hoy día, para poder afrontar un tema que es común para todos los seres humanos, aquí no se escapa nadie, indistintamente el lugar que vivamos, indistintamente nuestro origen, aquí no se escapa nadie, tenemos que trabajar de manera mancomunada. O si no, la situación va a ser muy compleja y vamos a tener estos costos que mencionaba hace un rato atrás. Mucha gente con trastorno por estrés postraumático, ¿bien? Que es un cuadro que en el fondo inhabilita la calidad de vida de una persona. Entonces, ¿por qué es importante la salud mental? Es importante por estos aspectos que les voy a mencionar. Primero, porque nos permite establecer relaciones adecuadas con el entorno, porque nosotros somos parte de un todo.
¿Mm? No son las plantas y yo, sino que somos las plantas y las plantas por un lado y yo por otro. No, nos necesitamos con el agua, con los distintos elementos que son parte del entorno, porque nosotros somos un elemento más. ¿Mm? Entonces tenemos que relacionarnos de manera adecuada. Eso implica, ¿no es cierto?, generar relaciones de armonía con las personas, con los lugares, con las cosas. Y la salud mental, una buena salud mental me permite establecer esa relación. Cuando yo estoy mal, me enojo, destruyo, rompo, no valoro. Entonces, por eso es importante fortalecer este aspecto. Nos convierte en sujetos activos, es decir, al vincularnos, ¿no es cierto?, establecer relaciones adecuadas, somos sujetos activos, desplegamos nuestras capacidades y también, ¿por qué no?, en la participación vamos aprendiendo en ese espacio social. También trabajamos y desarrollamos de manera productiva y satisfactoriamente, es decir, sentimos gozo, ¿no es cierto?, de hacer la tarea, de lograr lo que nos hemos propuesto. Y el gozo, ¿qué nos trae? Nos trae salud. ¿Y por qué nos trae salud? Bueno, particularmente porque cuando nosotros estamos contentos, satisfechos por lo que hemos logrado, secretamos ciertas eh, hormonas y sustancias en nuestro cuerpo que aumentan nuestro sistema inmunológico, ¿no? Como la dopamina, la serotonina, son sustancias que nuestro cuerpo empieza a secretar cuando nosotros estamos contentas, contentos. Y particularmente cuando estamos contentas y contentos de lo que hemos sido capaces de hacer, de lograr. Y también permite la salud mental el desarrollo y la expresión de nuestros potenciales. ¿Qué son los potenciales? Todas esas capacidades que nos quedan todavía por desarrollar. Tengamos la edad que tengamos. Antes se decía que hasta los 20 años uno se desarrollaba. No. Ahora la ciencia ha podido descubrir, darse cuenta de que nosotros nunca terminamos nuestro desarrollo. Oye, pero yo cada vez me voy poniendo más viejo. Sí, pero eso no tiene que ver. No tiene que ver con el envejecimiento del cuerpo, con las capacidades que tú puedas desarrollar. ¿Mm? Entonces, la salud mental me permite eso. De lo contrario, yo me cierro. Me cierro a la oportunidad, ¿no es cierto?, de generar nuevas expresiones. Y también nos permite afrontar de manera adecuada las situaciones de estrés. ¿Qué significa una situación de estrés? Una situación de tensión. Estrés en buen castellano significa tensión. ¿Y por qué se produce tensión? Porque hay ciertas situaciones que de pronto amenazan mi estabilidad y por eso yo me pongo tenso. ¿Y por qué nos ponemos tensos? Porque tenemos un instinto que se llama de huida o lucha, o huir de la amenaza o luchar contra la amenaza. Esta es una respuesta muy primitiva por lo demás. Entonces nosotros igual la mantenemos esa respuesta indistintamente que estemos en el siglo XXI, porque es parte de nuestra biología. Sin embargo, cuando tenemos buena salud mental, esa respuesta, ¿no es cierto?, frente a esa situación de atención es adecuada. Si yo tengo una salud mental deteriorada, esa respuesta lo más probable es que agrave la situación, porque va a ser, ¿no es cierto?, lo contrario, una respuesta inadecuada. Y además, la salud mental nos permite sentirnos físicamente saludables. Quiere decir que nuestro sistema inmunológico, ¿no es cierto?, está en una buena condición de funcionamiento. Eso no nos olvidemos. Cuando nosotros nos sentimos bien, inclusive voy a hacer un acto de sentirme, para sentirme bien en este minuto. Fíjense, un acto muy simple. Aquí tengo café. Me encanta el café. Y este, como lo preparo, yo lo cuelo, qué sé yo, lo hago con cariño para mí y para mi familia, lo disfruto. Entonces, cuando yo podría beber el café mecánicamente o beberlo y disfrutarlo, disfrutarlo. Cuando yo lo disfruto, estoy secretando dopamina. Esa dopamina va directamente al sistema inmunológico, por lo tanto, soy más saludable, tengo más defensa. Y le voy a dar una trascendencia mayor al café. Voy a decir, doy gracias a la vida de tener la posibilidad de tomar café. Doy gracias a la vida de haber generado un producto tan rico como el café. Le estoy dando una trascendencia a lo que estoy haciendo. Es decir, estoy saliendo de lo cotidiano, estoy saliendo de la monotonía, estoy saliendo del auto automático, sino que estoy dándome cuenta de lo importante que es este minuto, de lo importante que es conversar con alguien, como lo estábamos haciendo hace un rato atrás, de lo importante que es conocer gente nueva. Entonces, y eso es importante porque hace mucho más rica mi existencia. Por lo tanto, esa expresión, ese valor que le damos a nuestra existencia, nos otorga salud porque empezamos a generar
precisamente estas sustancias que fortalecen nuestro sistema inmunológico. Si estamos todo el día peleando, si estoy todo el día enojado, si estoy todo el día rezongando, no genero esa sustancia, genero cortisol. ¿Y el cortisol qué es? Es una hormona que surge con mucha fuerza en nuestro cuerpo cuando estamos mal, cuando estamos estresados, y esa hormona lo primero que hace es ponerle un pie al sistema inmunológico para que no funcione. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico consume mucha energía. Entonces el cortisol le dice, usted compañero no me funcione, porque yo quiero la energía para defendernos de la amenaza, es decir, para seguir peleando. Entonces, no nos sirve esto. Nosotros tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de afrontar de mejor manera las situaciones de tensión. Entonces, ¿qué cosas pueden afectar mi salud mental hoy día? Los factores biológicos que cada uno de nosotros puede tener, ¿no es cierto?, a partir de la carga genética o de la química de mi cuerpo, ¿no es cierto?, de mi cerebro en este caso. Los antecedentes familiares, a lo mejor en mi familia hay antecedentes, no sé, de alguna patología de orden psiquiátrico y yo la podría haber heredado, ¿verdad? También, ¿por qué no? El estilo de vida, un estilo de vida ausente de ejercicio físico, con dietas estrictas que reprime o impide que mi cuerpo tenga ciertos nutrientes que son importantes para el desarrollo del organismo. Y también, ¿por qué no? El consumo de ciertas sustancias que me producen algún tipo de trastorno, como por ejemplo, ¿no es cierto?, algunos tipos de drogas, ¿no? Eh, y experiencias en la vida que pueden tener un corte traumático. Todos estos elementos me pueden desorganizar y afectar mi salud mental. Es decir, desarrollar alguna patología, ¿no es cierto?, en esa línea que impida que yo me pueda conectar con estados de bienestar. Y también las situaciones de estrés, como les decía yo hace un rato atrás, que el estrés es una respuesta nuestra frente a ciertas condiciones que nos toca a veces experimentar. Y como por ejemplo, hoy estamos experimentando, ¿no es cierto?, una pandemia que nos ha generado, y voy a pasar aquí rápidamente, cuadros, pensamientos de orden catastrófico, es decir, pensamientos que me puedo contagiar o se puede contagiar los míos, o pensamientos catastróficos en función de recursos económicos, estabilidad laboral y otros temas que hoy día se han visto fragilizados producto de la pandemia. Eso nos lleva a cuadros de ansiedad, a llanto, a pesimismo, es decir, a no creer en nosotros mismos, a estar enojados, molestos, a sentir miedo respecto a mi futuro y el de los míos, ¿m? Frustración, porque hay muchas cosas que hemos tenido que dejar de hacer por un tema de cuidado, ¿no es cierto? O porque necesariamente no se puede, a sentir culpa. El otro día un señor se sentía culpable porque antes de la pandemia él había desarrollado, se salió de la empresa donde trabajaba y desarrolló un proyecto personal, un emprendimiento, y el emprendimiento no se pudo, se vio bloqueado inmediatamente a cuando comienza la pandemia y hoy día está viviendo una situación económica muy compleja y que, claro, su familia también se ha visto afectada y él siente culpa, ¿no? Culpa por esto. Y las culpas nos consumen. Impotencia, ¿no? De no poder generar lo que quisiéramos porque hay fuerzas dinámicas que son ajenas a nuestra voluntad que se imponen de alguna manera en ese plan. Muchos no hemos aislado, no hemos replegado, no nos podemos encontrar, no nos podemos tocar. Es decir, si se dan cuenta, hay una serie de fenómenos, experiencias que podrían potencialmente dañar nuestra salud mental. Y tristeza, claro, tristeza por la pérdida de seres queridos y otros aspectos importantes de nuestra vida en estos últimos tiempos. Ha sido muy violento todo esto y también generando preocupación. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? ¿Hasta cuándo esta historia? Todo esto es inevitable sentirlo porque son respuestas propias de nuestro organismo. Ninguno de nosotros decide estar ansioso, se coloca ansioso. Ninguno de nosotros decide enojarse. Uno se enoja por situaciones que le molestan, ¿no? Ninguno de nosotros decide tener miedo. Uno siente miedo porque se siente vulnerable frente a ciertos escenarios. Entonces, como no podemos elegir esto, lo único que podemos hacer es poderlo canalizar de manera adecuada para que no se quede viviendo ese estado en nuestro cuerpo. ¿Mm? Eso es tremendamente importante. Y eso significa canalizar la emoción. Es decir, que la emoción no se quede en el cuerpo, porque si se queda en el cuerpo nos daña, nos enferma. ¿Mm? El 95% de nuestras patologías, de nuestras enfermedades, tienen origen emocional. Y es porque no estamos acostumbrados a hablar de lo que sentimos. Es más,
No estamos acostumbrados a aceptar que puedo sentir alguna de estas emociones. Hay personas que me dicen, Álvaro, te enojaste, ¿verdad? No, no estoy enojado. ¿Andáis triste hoy día? No, yo no estoy triste. ¿Tenéis miedo? No, ¿quién te dijo que yo tenía miedo? Me cuesta aceptar mis propias emociones. Si me cuesta aceptar mis propias emociones, ¿cómo las voy a canalizar? Difícil, ¿verdad? Entonces se quedan depositadas en mi organismo, dañándolo. Colon irritable, úlceras gástricas, dolor de cabeza, dolor de estómago, conductas evitativas, fobia, trastornos del sueño. Bueno, podría estar toda la mañana, ¿no es cierto?, enumerando síntomas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reconocer, sí, tengo ganas de llorar, hay que llorar. Hay que llorar porque no es un signo de cobardía o de debilidad. El llanto, el cuerpo lo tiene para descomprimir la tensión. No sé quién inventó que esto era una cuestión cultural. No, el llanto no es cultural. No tiene que ver si eres más o menos valiente. Cuando quieras llorar, sientas ganas de llorar, hazlo. Seas hombre o seas mujer, tenga la edad que tenga, porque es tu cuerpo que necesita liberar tensión. Por eso nosotros lloramos frente a grandes alegrías y lloramos también frente a tristezas. Por eso lloramos cuando ganamos y lloramos cuando perdemos. Lloramos cuando llega un nuevo ser querido a la familia y lloramos cuando se va un ser querido de la familia. Entonces, se dan cuenta, el llanto aparece en distintas situaciones que son muy opuestas. Eso no significa entonces que sea un acto de debilidad. Significa que el cuerpo necesita soltar. Y cuando las personas lloramos, después decimos, esto me ayudó, me alivió, me desahogó. Desahogó, quiere decir que me estaba ahogando. No es menor el concepto que estoy usando. Entonces, si ustedes sienten alguna de estas emociones u otras que aquí no están señaladas, acéptenla. Pregúntense por qué estoy sintiendo esto y pregúntense a la vez qué puedo hacer para resolver esta situación, para estar mejor. Y ahí estamos procesando nuestra emoción, la estamos canalizando. Es súper importante. No se queden solamente en el sentir. El sentir es una señal de nuestro organismo que nos está diciendo, lo estamos pasando mal, hay que hacer algo para estar mejor, para salir de esta zona de peligro. ¿Mm? Las emociones son un mensaje que el cuerpo nos emite y que nos está diciendo, esto está pasando. Y sobre todo si la emoción es displacentera, ojo, estamos viviendo un momento que es complejo. Tienes que hacer algo para armonizar, para equilibrar. Bien, entonces, así funciona nuestro cerebro. Muy rápido se lo explico. Dagoberto, si estás por ahí, me das una señal 10 minutos antes, por favor. Eh, Aquí tenemos esta estructura de nuestro cerebro. Fíjense esa parte roja. Esa parte roja es la parte más primitiva, más antigua que tenemos en nuestro cerebro. Esa parte, este cerebro, que si recibe el nombre cerebro reptiliano, lo compartimos con muchas otras especies. Y ese cerebro está siempre evaluando. ¿Ah? Porque él tiene como vivir, como función velar por nuestra supervivencia. Entonces él siempre está evaluando si lo que estamos viviendo es placentero o es desagradable. Y dependiendo de lo que sea, le manda una información a esa parte amarilla que ustedes ven en el dibujo, que es la parte límbica. Ese cerebro límbico es el que administra nuestras emociones. Él es el que decide qué emoción tenemos que sentir y lo hace en base a la información que le entregó el cerebro reptiliano. ¿Y para qué el cerebro límbico dispara estas emociones? Para que esta parte gris que ustedes observan allí, que es el neocórtex, es la única parte racional y reflexiva que tenemos en el cuerpo. Ahí está la zona frontal que les hablé hace un rato atrás. Es para que reconozca la emoción y haga algo. No nos quedemos pegados en la emoción, sino que hagamos algo. Si la situación es agradable, para mantener esa situación agradable o para repetirla todas las veces que pueda, porque el cuerpo se hace más saludable gracias a esa experiencia. Pero si la situación es desagradable, dolorosa o amenazante, para que generemos una estrategia para salir de esa situación o a lo menos una estrategia que nos permita minimizar los costos de esa situación. Por eso es importante canalizar las emociones, escucharlas, recibirlas, ¿no es cierto? Sentirlas, no sentir vergüenza por ello y movilizarnos para entrar en un estado de mayor bienestar. Bien, placer, dolor. Esos son los dos polos en que nuestra parte reptiliana evalúa toda experiencia. El más o menos que nosotros ocupamos cotidianamente no tiene que ver con nuestro organismo. Eso lo inventamos en nuestra sociedad. Y es para decir, para no decir que estoy mal.
Pero cada vez que digamos estoy más o menos, es que hay algo que me está perturbando, me está haciendo ruido por ahí. La pregunta es, ¿y me estoy haciendo cargo de eso? ¿O estoy viviendo con esa piedrita en el zapato? ¿Mm? Es una pregunta que es importante que nos hagamos, porque nos invita entonces a hacernos cargo. Estas son las emociones que nosotros podemos desarrollar en la vida. Bueno, estas son las emociones básicas, porque nosotros tenemos 315 emociones en nuestro repertorio, pero algunos autores la definieron como emociones básicas, la felicidad, entonces ahí agruparon una serie de emociones, otra familia de la tristeza, otra familia del enfado o la rabia, como ustedes lo quieran llamar, el del disgusto, el del miedo y de la sorpresa. O sea, 6 familias de emociones. Ahí están distribuidas las 315. Si nosotros miramos bien esta imagen, nos vamos a dar cuenta que solamente tenemos una familia de emociones placenteras, la felicidad. En cambio, la sorpresa la podríamos dejar como neutra porque va a depender del contenido de la sorpresa. Pero las otras 4, tristeza, rabia, miedo y disgusto, eh, son de situaciones dolorosas o displacenteras. ¿Qué significa eso? ¿Que estamos condenados al sufrimiento? No, no, no significa eso. Significa que son señales de nuestro cuerpo que nos dice, oh, oh, estás triste, tienes que moverte hacia la alegría, porque si te quedas en la tristeza, tu cuerpo se va a enfermar. Tienes miedo, entonces tienes que moverte hacia la seguridad. No te puedes quedar en el miedo porque te vas a paralizar y vas a entrar en el pánico. Tienes que moverte hacia la seguridad, tienes que hacer algo para sentirte mucho más segura, seguro. Entonces el miedo empieza a perder fuerza. Estás con disgusto, entonces tienes que moverte hacia una situación que te otorgue también gusto, bienestar, de modo de generar el equilibrio. Y así, nuestras emociones, queridas, queridos, son señales de nuestro cuerpo. Las tenemos que escuchar y canalizarlas. Bien. Si no, si no la canalizamos, la emoción que no piensa nos va a tomar y nos va a secuestrar, como le pasa a este señor que ustedes observan en la imagen, y perdemos el control. Y perder el control significa que cualquier cosa puede pasar que nos puede generar una situación mucho más compleja todavía. Por eso es importante, ¿no es cierto?, escucharnos para podernos conducir de la mejor forma. Hay un autor que a lo mejor alguno de ustedes conoce por allí, ha escrito varios libros que habla precisamente de la inteligencia emocional, es de Daniel Goleman, y él dice, miren qué interesante, más importante que las habilidades intelectuales son las capacidades para expresar y manejar sentimientos y emociones. Expresarlas, es decir, comunicarlas. Eso es tremendamente importante. Vuelvo al tema que no se pueden quedar guardados temas ingratos dentro de nuestro cuerpo porque nos van a enfermar. Entonces, el conversar, el expresar lo que estoy sintiendo, lo que me está ocurriendo, nos permite también generar nuevas realidades, nos permite resolver y nos permite llegar, cuando digo nuevas realidades, a situaciones de mayor bienestar. Si yo me quedo con esa rabia contenida, con esa molestia, caramba, la cosa se hace mucho más compleja. Entonces, les quiero contar aquí, en esta laminita que ustedes observan que está en blanco, eh, 2 actitudes que las personas tenemos frente a la vida. Todos las tenemos. Una de esas actitudes, frente a situaciones complejas de la vida, es sentirme víctima de lo que me pasa y actuar como víctima. ¿Cuál es la característica de una víctima? Que es un ser pasivo. Es un ser pasivo. Le pasan cosas. Entonces, cuando yo vivo situaciones complejas, podría actuar como víctima. Y significa que espero pasivamente que las cosas se solucionen, que alguien haga algo por mí, que alguien me resuelva esto, porque yo soy la víctima. Entonces, mientras tanto, ¿qué hago? Me quejo, eso sí, me quejo. No puedo estar así, esto es insoportable, ¿hasta cuándo esta cuestión? Nadie hace nada, yo no sé qué esperan, yo lo estoy pasando pésimo. Hay mucha gente que funciona así. En la televisión, cuando entrevistan gente en la calle, hay muchos que actúan desde ese lugar. ¿Mm? Y como me quejo, también me anulo, porque yo no puedo, yo no tengo nada que ver, yo soy aquí la víctima nomás. ¿Mm? Entonces, no cuenten conmigo, me excuso, ¿no? Me defiendo, ¿no? ¿Qué quieres que haga yo? ¿No te das cuenta? No me mires a mí feo, si yo no, yo soy la víctima, por lo tanto, son otros los que tienen que hacer algo. Para eso están, para eso están, para resolverme la vida a mí. Entonces, empiezo a buscar culpable, porque ahí hay un cierto sabor ahí medio perverso, culpable para que lo castiguen, ¿no?
La culpa es de Pedro, de Juan, de Diego, de los dioses, ¿ya? Del universo completo que está confabulado contra mí. Y ahí me Don quedo. Álvaro, estamos a 10 ¿Sí? minutos. ¿Ah? ¿Cuánto? Estamos a 10 minutos. Ya, gracias. Entonces, como víctima, en esa pasividad frente a lo que me toca vivir en la vida, mi situación se estanca y se complejiza más. En cambio, tenemos otra actitud también en nuestro repertorio que la podemos aplicar, ser protagonista. ¿Protagonista de qué? De nuestra existencia. De nuestra existencia. ¿Y el protagonista qué hace? El protagonista, ¿no es cierto?, acepta la realidad. Es decir, no solamente ve lo que le molesta, que es lo que hace la víctima, sino que acepta que sí, hay cosas que me amenazan, hay cosas que me afectan negativamente, pero hay otras situaciones que me aportan, como el grupo del cual soy parte, los recursos que me otorga la vida, mis propios recursos personales. Entonces tenemos una mirada mucho más amplia. Como tenemos una mirada más amplia, no enfrentamos la situación como la víctima. Yo no quiero, me opongo, no acepto. En cambio, como protagonista, afrontamos. Yo ya hablé, ¿no es cierto?, del concepto afrontar. Es decir, aquí estoy, poniendo la frente para hacerme cargo de lo que tengo que vivir. Porque confío en mis recursos, confío en los recursos, ¿no es cierto?, del entorno también. ¿Y qué hacemos? ¿Decimos no puedo? No. Buscamos soluciones porque creemos en nosotros, creemos en nuestras capacidades de salir adelante y particularmente en las situaciones difíciles o complejas. Y buscamos soluciones y las ponemos en práctica. Y hay algunas que a lo mejor no nos van a llevar a buen puerto, ¿verdad? Claro, ensayo y error. Como víctima hubiéramos dicho, viste, si no hay nada que hacer, estamos perdidos. Frases típicas de la víctima. No hay nada que hacer, es lo que hay. ¿Qué se puede hacer con esta gente? No hay ninguna opción, estamos perdidos, olvídalo. En cambio, el protagonista dice, no, no es por aquí. Eso significa que eh, la señal nos indica que tenemos que tomar un camino distinto. Es un aprendizaje. Yo siempre digo, cuando alguien busca una dirección y se mete en un callejón sin salida, ¿qué hace? ¿Se queda ahí para toda la vida? No, se devuelve y busca una alternativa. Bueno, así es la vida del protagonista, ¿no? Y finalmente, ¿no es cierto? Aunque eso requiera esfuerzo, por supuesto, mayor tenacidad, en fin, siempre tenemos la posibilidad del logro y la superación. Entonces, les quiero mostrar una frase, perdón, decir una frase de un filósofo griego que decía, no, cuando no podemos cambiar la realidad, lo que podemos cambiar es los ojos con que miramos la realidad. Como víctima yo veo, como protagonista yo observo, y cuando observo, encuentro también los factores que me protegen. Entonces, Goleman nos dice que las personas podemos resolver problemas. Podemos resolver problemas utilizando nuestra inteligencia emocional, y eso implica escuchar nuestras emociones y canalizar esas emociones para no quedarnos enfrascados en el malestar. Entonces, fíjense estas palmeras, miren qué frágiles se ven, ¿no? En su corporalidad, ¿no es cierto? En su estructura son, aparte de ser hermosas, pero son muy frágiles. Pero ellas siempre son azotadas por huracanes, por tormentas tropicales, y tienen esa capacidad de poderse eh, flexibilizar, de adaptar a veces a esas contingencias. Bueno, los seres humanos también. Los seres humanos tenemos esa capacidad emocional y de flexibilidad. De hecho, a propósito de flexibilidad, el agua, ¿no es cierto? El agua fluye, ¿verdad? Tiene esa capacidad de moverse a través de la tierra. ¿M? Bueno, nosotros tenemos, y buscando caminos, sorteando obstáculos, y nosotros somos 70% agua las personas. Por lo tanto, tenemos esa capacidad adquirida. Lo importante es ponerla en práctica. Entonces, la resistencia emocional, que no significa convertirse en una piedra, ¿no? Infranqueable. No, no, no. Es poder procesar de manera adecuada las emociones, ¿no? Sin que éstas me destruyan, sino que convertirlas precisamente en un mensaje nos permite adaptarnos de mejor forma a las situaciones de estrés, como la que hoy día vivimos en términos, digamos, comunitarios, al margen de las propias situaciones de estrés personales que podríamos estar experimentando cada uno de nosotros en el transcurso de nuestra existencia. Entonces, por eso es importante eh, eh, tener conciencia de que nosotros tenemos esas capacidades que están en nosotros. ¿Mm? Como por ejemplo la flexibilidad. La flexibilidad implica, ¿no es cierto?, adaptarnos a los distintos escenarios, sin perder el norte, sin perder nuestros objetivos.
pero nos permite conducirnos de mejor forma cuando el camino se hace difícil o complejo. ¿Qué podemos hacer para poder generar esta canalización de emociones en la vida cotidiana? Ya que hay un listado de cosas que quería mostrarles. Primero, conocer cuáles son nuestras fortalezas para desplegarlas y cuáles son nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades, para controlarlas o superarlas. Hacer ejercicio es tremendamente importante. Yo una de las cosas que celebro hoy día es que existe esta franja para que la gente salga a hacer ejercicio, porque eso nos permite, primero, cambiar el escenario, poner el cuerpo en movimiento y además generar sustancias en nuestro organismo que fortalecen nuestra salud física y emocional, como son estas sustancias que le mencioné: dopamina, serotonina, endorfinas, oxitocina, que se hacen en una actividad física. Se logran, perdón, o se secretan en una actividad física como el deporte, como bailar, como hacer alguna actividad lúdica. Realizar actividades que nos produzcan placer, cualquiera que éstas sean. Yo siento placer cuando riego, porque siento que le estoy entregando a la madre tierra, ¿no es cierto?, un elemento que le pertenece, por supuesto, pero que permite que la vida se siga planteando, no solamente a través de las personas, sino que a través de las plantas. Y eso para mí me produce placer. Cada uno tendrá su fuente de placer, pero hay que hacerla, hay que llevar a cabo. El acariciar a alguien, ¿no? El contemplar, el leer, el escuchar una música. Cada uno con sus gustos. Pero también es importante, para canalizar las emociones, expresar con asertividad lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Asertividad significa decirlo de manera adecuada, de forma adecuada, con las personas que uno se relaciona. En la medida que yo soy asertivo, disminuyo la posibilidad de ser agresivo. ¿Por qué? Porque estoy canalizando, estoy sacando afuera lo que está sucediendo en mí. Si no lo hago, eso va a salir violentamente para afuera, agrediendo al otro, o va a implotar, es decir, se va a manifestar de una manera muy ingrata dentro de mi cuerpo, generando, ¿no es cierto?, los daños que mencionamos hace un rato atrás, como colon irritable y otras patologías. Enfocarnos en la solución, no en el problema. No en el problema. Así que detectamos cuál es el problema, entonces, ¿cómo se soluciona esto? Y no quedarnos entrabados, ¿no es cierto?, buscando a quién fue, quién es el culpable, a dónde los vamos a colgar. No, vamos al tema, ¿no? A resolver para seguir continuando la marcha y tomar decisiones. Y al tomar decisiones, ¿no es cierto?, es importante estar en un estado de tranquilidad para que podamos reflexionar respecto a los pros y los contras de esas decisiones. Y no tomar decisiones desde las emociones displacenteras como la rabia, el miedo, porque ahí no estamos pensando, ahí estamos actuando. Y son decisiones más viscerales. Y generalmente esas decisiones nos generan más costos que beneficios. Después nos damos cuenta que tomé una decisión de manera apresurada. Debería haber pensado. Bueno, para pensar hay que estar tranquila, tranquilo. Yo digo, salga a caminar y eso le va a ayudar a tranquilizarse. Entonces, quiero decirles que nosotros tenemos hoy día muchos factores protectores desde lo emocional, como por ejemplo, con respecto a la pandemia, y que tiene que ver un poco con lo que acabo de decir. Generar situaciones de bienestar, olvidarnos un poco de estos aparatos electrónicos que nos saturan, ¿m? Y contemplar, aunque sea un cuadro, si no tienes la posibilidad de mirar un paisaje, ¿m? O de observar algo que te relaje, y eso es tremendamente importante porque nos ayuda. Conversar las cosas que sentimos, aceptar nuestras emociones, no cuestionarlas, porque son una respuesta innata a nuestro cuerpo, y canalizarla, y también pedir ayuda cuando sintamos que no estamos, que no podemos, que hay una situación que me tiene como, y me siento acorralado y no encuentro salida. Pedir ayuda. Pedir ayuda es un derecho humano. Nuestras células se colaboran entre ellas. Eso implica que nosotros también tenemos que colaborarnos entre nosotros. Entonces, no es un signo tampoco de debilidad que no me la pude. ¿Ah? Que es un tema ahí, un sesgo cultural muy nocivo según mi punto de vista. Las personas tenemos derecho a pedir ayuda porque somos parte de una comunidad. Por último, les dejo un par de imágenes que nos permiten conectarnos con emociones placenteras. Y lo hago en este minuto que me queda. Por ejemplo, observen este dibujo y reconozcan qué les transmite este dibujo, qué sensaciones, qué emociones placenteras o saludables les transmite.